Ya estamos cerrando una nueva edición de las jornadas, así que solo voy a presentar esa actividad que se llama Poesía Portuguesa Contemporánea en Primera Persona. La idea es que disfrutemos unas lecturas y un poco de música. Y este panel es a cargo de Sofía Sopa, que es traductora, técnico-científica y literaria, y además es profesora de traducción literaria en Lenguas Vivas Juan Ramón Fernández. También escribe poesía, es coordinadora del taller de portugués de la Escuela de Otoño de Traducción Literaria Lucila Cordone desde el 2022 y hoy va a estar moderando este panel para cerrar la jornada. Así que, Sofía. Muchas gracias. Bueno, tenemos el honor de tener a una poeta y un poeta portugueses. Voy a contar la biografía de cada uno de ellos. A mi derecha, más cerquita, está Frederico Pedreira. Es poeta, novelista, ensayista y también es colega traductor. Estas jornadas son sobre traducción, entonces la mayoría del público somos traductoras y traductores. Por su libro, Uma aproximação estranheza, basado en su tesis de doctorado, recibió el Premio Imprensa Nacional Vasco Graça Moura de Ensayo en Humanidades. La novela A lição do Sonâmbulo ganó el Premio de Literatura de la Unión Europea en el año 2021 y el Premio Literario Fundación Elsa Chiqueiros y se publicó en Bulgaria, Croacia, Serbia, Hungría y Macedonia. Otras de sus obras son Corazón Lento, libro de poesía distinguido con el Premio Autores SPA en 2022, el libro de ensayos Un virar de Costa Seductor y la novela Sonata para zurdos en 2024. Tradujo, entre otros, libros de poesía de Yeats, Louis Gluck, ensayos de Chesterton y George Orwell y cuentos de Catherine Mansfield, y también numerosas novelas. Rosa Oliveira, que es la segunda vez que está en nuestra jornada, nació en Viseu en 1958, es autora de ensayos por los que ha recibido premios y también es poeta. Los libros de poesía que publicó son Cinza en 2013, Tardío en 2021, Naturaleza Quasi Viva en 2021. También publicó en las revistas Relámpago, Coloquio Letras, Suroeste, Eufemi, Meteoro, Lubina, Tráfica Europe, en el sitio Lyric Line y en las antologías Boa Sanchi, Os 100 Melhores Poemas Portugueses dos Últimos 100 Anos, Mujeres Poetas, Voces de Portugal y México, Sombras de Porcelana Brava, 17 poetas portuguesas, y en la antología Lo diría mejor el tiempo, un siglo de poetas portuguesas. La idea de hoy es que cada autor lea 4 poemas y el último poema que lean yo voy a leer una traducción para que también podamos compartir algo en castellano. Y bueno, también como mencionaban en la mesa anterior, hoy se conmemora el 25 de abril, que es la fecha de la revolución conocida como la Revolución de los Claveles, y también pueden, si tienen ganas, mencionar algo al respecto. Pueden hablar en portugués o en español, eso es como prefieran. Le doy la palabra primero a Frederico. Buenas tardes. Me gustaría honrar a Portugal y su revolución de los claveles a mi manera. Y la mejor forma que tengo de hacerlo es leer en voz alta algunos de mis poemas, que son la expresión más directa y absoluta de mi verdad como persona en nombre propio. No creo que pueda ejercer mi libertad más plenamente haciendo otra cosa que no sea escribir. Vou ler dos meus poemas. A avenida enchera-se de pobres tolos, algumas bancas também, telhas de zinco em que o magro peixe se vendia. Traziam a memória o sol todo aos caixotes,
À espreita, subi e desci o funicular, marejando os sorrisos atónitos dos turistas. A praia impossível onde te vi, enfim, descalça e feliz como poucos teriam ousado. Pétala tremendo muito frio ao de leve e de uma fome que não vem neste século, nem no seguinte. Contaram-nos histórias, essas ondas íngremes que o povo quase todo dizia ter escalado, talvez com os peixes apertados na boca. Apresentaste-me a brevidade do sopro, ensinaste o seu peso insolúvel, contido na sua, como se diz, forma informe. Se houvesse Deus e bênção, eu juntaria tudo e levar-te-ia comigo ao fundo desse mar, até que viesse setembro. A vila ardia toda num pequeno casebre. As mãos dos pescadores unidas, alheias ao incenso que amplas mulheres espalhavam muito pródigas pelas casas. Nunca houve um dia em que lhes faltasse comida na mesa. As cadeiras poderiam ranger a qualquer hora, mas o palácio cintilava sempre na sua pobreza. Álcool, fumos de toda a espécie, ombros largos que deslocavam de Oriente a Ocidente, trazendo mais e mais livros para que a noite nunca terminasse. Ele nada tinha a dizer aos pescadores, apenas contribuía um pouco mais para a ruína da sua casa no alto da colina, largando camadas de cal nas paredes, falando numa voz muito antiga, retirada dos livros talvez, só o sal ainda conservava. Esperava que tudo nele implodisse, juntando céu e uma sombra de cascalho, para que toda a vila viesse ver. Fora para isso, trabalhar em silêncio uma vida inteira. A situação, praia, inverno, o esquecimento cumprido em 3 ou 4 voltas de mar. Eram jovens ainda e caminhavam a custo, afundando os pés na areia, rente aos olhos até no flor da maresia. Iam já um pouco cínicos da idade. Traziam, sem saber, um cão à beira e algum sangue derramando. Escreveriam ainda muitos versos, talvez um mais do que outro. E por muito que tentassem mais tarde negar essas horas tão tristes de inverno, nunca seriam capazes de se livrar dos casacos pardos, dos bolsos cheios de cinza, a pequenina areia guardada para versos. Fósforo, fósforo, ilumina o teu rosto, como se fosse um fruto lustroso, úmido das chuvas, e a tua pele, como esse negro fruto que me puseram nas mãos, descasca-se lentamente, como se fosse apagando aos poucos o seu próprio coração. Embora não seja extinção, mas algo mais brando, o que o ilumina esta noite, pousada em silêncio sobre os meus joelhos. Muito obrigado. Voy a leer ahora en castellano el último poema que leyó Federico. Fósforo a fósforo, ilumino tu rostro como si fuera un fruto reluciente, humedecido por la lluvia, y tu piel, como este fruto negro que depositaron en mis manos, te pela lentamente, como si fuera apagándose de a poco su propio corazón, aunque no sea extinción, sino algo más leve, lo que ilumina esa noche, posado en silencio sobre mis rodillas. Bueno, y ahora pasamos a la lectura de Rosa. Sí.
Buenas tardes. Gracias por estar aquí y un poco sobre 25 de abril, este día que está casi terminando en Portugal. Lo mejor que puedo decir es leer un poema que escribí a propósito de este día. Se llama Voltis. Desapareci. Nadar era preciso. Nadar para o futuro. Nadar sem sol à vista, cortar a água ao meio, dentro da névoa verde. Os corpos escorreitos erguiam-se da água glacial, arfavam tépidos, candentes, plantando pés firmes sobre a relva de Cirina. Os pontos cambiais voltejavam, era preciso nadar e recentrá-los. E agora, 4 de meus poemas. Estrela do Norte. Outono chega como uma manhã... Outono chega como uma maçã doente. Estende os dedos sobre os dias e aperta a garganta. As cores começam a embaraçar-nos. Alguém tem de desligar a máquina. O botão brilha como um verme embutido no hipotálamo. Afinal, não estamos numa série de TV, com médicos sempre a amortalhar pesadelos. Ao longe passa o rastro do verão, deixa um sulco no azul, a areia treme, os poetas mais nutridos saltam das estantes. Alguns estão sentados na Holanda. A história literária é reescrita. Os rebanhos da minha janela continuam a pastar sem éclogas. As ovelhas mais velhas debruçam-se sobre a erva melancólica. Longas horas remoem os mesmos centímetros quadrados. Longas horas pensarão no universo minúsculo dos calos macios triturados por mandíbulas incansáveis. Os cordeiros saltitam de vez em quando. Devem aborrecer-se daquele vagar de arcontes. Nos longos meses de verão, a begónia subiu pelo vidro, agora verde. Entretanto, gente nasceu, morreu gente e ninguém foi salvo. A maçã do outono apodrece. Os dias estão velhos. Respiram com dificuldade. As crianças alimentam-nos sem darem conta, no momento em que a Europa estremece, pequena capela ogival implantada na colina. Nas casas as luzes apagam-se como pessoas desaparecidas. Uma noite a hora muda e ficamos tristes uma hora mais cedo. O perfume do outono fica nas papilas, nos olhares, é doce e ácido, vem do século XVIII. É inconfundível como um poema desenrolado, escada abaixo. Cazaquistão. O casaco jaz na mesa de jantar. O casaco é de malha e estamos no verão. O casaco tentou aquecer 3 mulheres de granito. O casaco desistiu, manquejou, perdeu a memória, desligou-se. O casaco nadou nas lágrimas escuras do roupeiro. O casaco fugiu para a tepidez lisboeta. O casaco saltou casas incansáveis. O casaco embalou uma mulher. O casaco perdeu quase tudo. O casaco permanecia. O casaco embrulhou-se em vidro. O casaco foi conhecer céus algarvios. O casaco jaz na mesa de jantar. O casaco era da mãe. A mãe estará sempre no casaco. E agora um pouco mais longo, mais difícil para mim. Dá a notícia aos cravelhos. O facto de a poesia dizer mal e indispor o mundo contra os poetas, e que é um facto, vem de longe. O facto de haver milhares de quilómetros, anos-luz de obstáculos entre seres que poderão vir a amar-se. O facto de, desde a nascença, fugirmos do homem que controla o martelo e a bigorna, onde a nossa cabeça, mais cedo ou mais tarde, vai repousar. O facto de avançarmos até à ravina mais próxima para espreitar o fundo, tentando vislumbrar os dentes partidos em plena euforia da infância. O facto dos nossos mais enérgicos verdugos acabarem por envelhecer, talvez não a tempo de nos salvarmos de nós.
O facto de estendermos a língua sob o céu estrelado para prolongar a sinfonia vetusta que devoramos sem fome e sem sangue. O facto de caminharmos descalços sobre as lajes abstratas do passado concreto. O facto de estendermos a língua sob o céu estrelado para prolongar... Desculpem, este verso está repetido. O facto de os olhares que trocamos serem uma fenda de onde espreitam tardes entediantes, noites mal passadas e anos de chumbo. O facto de a rainha náusea nos fazer crescer erva inveja nas nossas garras mais íntimas. O facto de o reduto do lobo ter um cerejal à volta e as raparigas de gestos soltos caminharem incautas. O facto de a corda do enforcado ter um comprimento sem fim à vista. O facto da dor ser uma taça onde repousa o coração negro. O facto de a lucidez e o pudor se esconderem no fundo da oficina, enquanto o aparato crítico dá um ar da sua graça em dias de festa. O facto de o humanismo cerrado nos deixar as frases inacabadas e nós avançarmos em carne viva pela nudez da posteridade. O facto de sentirmos constrangimento, suspeita ou raiva, enfim, as mortificações que a poesia acarreta. O facto de percebermos tarde o que qualquer calceteiro de Cesário já sabia, que não existe essa coisa da poesia autêntica. O facto de o poeta na sala ser um embaraço obstinado e como uma agulha perdida no sofá. O facto de tentarmos a todo custo ser dignos da pedra dentro de nós. Fará de nós poetas em marcha para o hino? E por fim, vestiário. As mais novas olham as mais velhas. Corpos cansados, torcidos. As roupas ásperas ladram. Eis o que serei. Eis o horror. As mais velhas olham as mais novas. Carnes frescas, firmes. Um bolo orgulhoso acabado de sair da forma. Quase crianças sem tempo, nos seus movimentos sólidos. As mais velhas pensam. Eis o pesadelo do vivido. Ninguém ali tem olhos. Obrigado. Bestiario. Las más chicas miran a las más viejas. Cuerpos cansados, torcidos, la ropa áspera ladra. Acá está lo que seré, acá está el horror. Las más viejas miran a las más chicas. Carne fresca, firme. Una torsa que acaba de salir orgullosa de su molde. Casi criaturas sin tiempo. En sus movimientos sólidos, las más viejas piensan, acá está la pesadilla de lo vivido. Nadie acá tiene ojos. Gracias. Muchísimas gracias. Fue un placer tenerlos aquí. Quería mencionar a Maravilla, la guitarra portuguesa. Me pareció fundamental. Juan Pablo Saía. Y bueno, la verdad es que gracias, Sofía, por haber hecho las traducciones preciosas de la poesía y de haber organizado esta lectura bella. Muchísimas gracias por haber estado. No sé si alguien quiere hacer algún comentario o alguna pregunta. Que nos damos en el tiempo. Y sí, si tenemos tiempo, una más. Una más, me quieran elegir. Si no, algo. Mais No, otra cosa, la música también. Bença falsa. No, una más cada uno. No sé. Mas se não é justo. Tío, una más. En mi violencia, la familia en la otra. Este fin de semana, incendio.
Yo creo que este poema han intentado traducirlo y está traducido Creo que está maduro. maduro. Pero no está aquí la traducción. Anton. It is for the author. Bueno, es igual. No es igual. Maduro. Maio voa arrancado da parede. Longos anos em que a poesia teimava, impossível de entender. Nada de mistérios e sussurros no intestino. Uma simples parede opaca, muda, como é próprio das paredes. E então lembrei-me dos brócolos a ferver há mais de 4 minutos. Desculpem, vou para dentro. Já. Já. Está aí? Não. Bueno, y fue. Si pueden pasarle el micrófono porque con Rosa estuvimos haciendo un trabajo previo y estamos traduciendo del libro Tardío algunos poemas con un grupo de traducción y tienen maduros. Maduro. Mayo vuela arrancado de la pared. Largos años en que la poesía se obstinaba, imposible de entender. Nada de misterios y susurros. En el intestino una simple pared opaca, muda, como es propio de las paredes. Y entonces me acordé del brócoli, hirviendo hace más de 4 minutos. Disculpen, voy a entrar. No comboio, os comerciantes debitam o seu deslumbrante veneno. Faladores de olhos afundados no colo, cobertos de migalhas, absurdos e carentes de tudo o que diga respeito ao pobre repasto dos seus dias. A tarde vai curta e nada se transforma na moleza da paisagem indecisa. Uma espécie de viagens na minha terra à velocidade hegemónica de 1 km por moeda. E as cabeças dos comerciantes tilintam como obesas caixas registradoras. Trocam experiências insónias e o muito café que os dedos medicados, tremulosentes, de sebo e de sonho, fazem cruzar sobre as tabuinhas de plástico destinadas às refeições na carruagem. Entretanto, aos olhos do viajante sozinho, as casinhas de pedra ou de xisto mais não são do que uma única faixa de tédio composto. Pouco ou nada dizem. Melhor, falam-lhe da mentira do romantismo, 1000 vezes repetida. Graças. Muchísimas gracias. Vamos a proceder al cierre de la jornada. Con esta celebración me encantó. Que te dejo la palabra a nuestra presidenta, Alejandra Rogante. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por hacernos disfrutar en estas jornadas que son maravillosas, 9ª jornada de traducción editorial en el marco de la Feria del Libro, que siempre me conmueve, siempre me hace acordar cuando yo era adolescente, no chica porque no vivía acá, adolescente, y ahorraba para venir, comprar en la feria y caminar por esos pasillos en que también hay un esfuerzo físico donde uno va codeándose con los demás, tratando de ver qué hay ahí, haciendo cola para que firmen. Recuerdo una cola enorme para que Sábato me firmara sobre héroes y tumbas. Bueno, siempre es muy emocionante
siempre, como dije al principio, con el recuerdo luminoso de nuestra querida La Cordone. Tuvimos traducciones, escrituras, traductores, autoras. Tuvimos poesía, música, la Bebe, una forma hermosa de cerrar. Gracias por acompañarnos. Como nunca este año es importantísimo seguir encontrándonos, ¿sí? Como decíamos al principio, estar presentes, estar haciendo cultura, ¿sí? Desde el llano, además, ser parte de la industria cultural es una manera de resistir y de hacerlo con alegría, con felicidad, ¿no? La alegría de resistir y de saber que en la cultura hay un espacio para esto, para la felicidad, básicamente, que para todos queremos lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, gracias nuevamente. Les voy a leer, para no olvidarme de nadie, a quienes organizaron las jornadas. Con Estela Concini, por favor, vení acá a la cabeza de la Comisión de Traducción Editorial. Está encabezada por Estela Concini, con Daniela Benfancourt, Federico Cristalce, Cecilia de la Vega, que estuvo en nuestro panel, Micaela Van Muylen, Marcela Alonso, Laura Estefanía, Alejandra Alejo, Silvana Borghi, que estuvo los 3 días allí recibiendo a las personas, Luis Sella y Graciela Rapaport. También estuvo muy presente, atenta a todo, Laura Cariola, que es parte de la comisión directiva, atenta junto con Pedro Cristante a todos los aspectos técnicos para que todo saliera de manera eficiente. Y voy a nombrar a quienes integramos la comisión directiva. Todos y todas trabajamos de manera voluntaria, ad honorem, pero la hacemos, la verdad, que muy felices. Somos Gabriela Stepina, Rosana Fabularo, Silvia Quederian, Daniela Benfancourt, María Fagerman, Fracá, Laura Cariona, como les dije, Pat Livio desde Salta, Paula Auer, que vino desde Córdoba, Santi de Miguel, Martín Chamorro y Federico Prestante. Y bueno, acá. Muchas gracias y buenas tardes, y espero que disfruten la feria y de Buenos Aires para quienes han venido a visitar. Gracias. No, perdón, tengo que agradecer también a las futuras profesionales, que son estudiantes del último tramo de la carrera, que se incorporan a la ATI, que tienen muchos de los beneficios de la ATI y que ayudan y colaboran y trabajan y han estado hoy y se han desesperado buscando más cápsulas de café que se habían terminado. Así que gracias a ellas también.